Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos. Aquí comienza un nuevo programa de Tarjeta Roja por la pantalla de BTV. Tenemos varios temas para poder debatir hoy con los chiquilines. Hubo polémica esta semana respecto, por ejemplo, al presidente de ACE y queremos una opinión de cada uno de ellos. El gobierno lo respaldó. El presidente de la República dice que los estudios jurídicos son contundentes y que el tema está cerrado, que Álvaro Danza ya había consultado antes de asumir y que eso hace que el presidente de ACE se mantenga en su cargo, más allá de que ese informe periodístico presentado por Así Nos Va, el programa de Radio Carve, señalaba que hoy estaba atendiendo en dos mutualistas privadas y que eso violaba la ley, o por lo menos el artículo 200, y también de alguna forma el artículo 9 de la ley 18.161, que fue la que creó la descentralización de ACE. Bueno, sobre eso queremos una opinión de los chiquilines. También vamos a hablar hoy de la otra polémica, tal vez de la que se instaló durante la semana pasada, esta decisión del gobierno de ponerle pausa, congelar la firma del acuerdo que la administración pasada había avanzado respecto a la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, la ANI, con respecto a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Tengan en cuenta que allí se iba a crear una oficina de innovación, de tecnología, aquí iba a haber un intercambio importante. Bueno, esto quedó en pausa. Y en principio la decisión era porque el acuerdo que se había firmado, según lo que dijo el presidente de ANI, no era el mejor. Después salió el presidente de la República y dijo que también había, de alguna forma, alguna decisión política sobre el tema y que era un mensaje político hacia Israel. Bueno, sobre eso también queremos hablar a propósito de lo que ocurrió esta semana. Hubo interpelación, la segunda, a un ministro del gobierno de Yamandú Orsi, Edgardo Ortuño en este caso, una interpelación de 21 horas. Ustedes escucharon bien, 21 horas. Una interpelación en donde, por ejemplo, el miembro interpelado, hablamos del ministro Ortuño, hizo una presentación de corrida de 4 horas. ¿Qué puede quedar de todo lo que se dice? ¿Cuáles son los reales resultados de una interpelación tan extensa en el Parlamento? No era que había que acotar este tipo de acciones o de sesiones parlamentarias porque después a la gente no le termina quedando nada. Bueno, vamos a preguntarle hoy a los chiquilines sobre eso porque todos están vinculados, porque muchos estuvieron esa noche en el Parlamento durante todo el día, mejor dicho, algunos hasta la madrugada. Terminó a eso de las 7 y algo de la mañana y había comenzado a las 10 y poco, 11 de la mañana del día anterior. En fin, vamos a hablar también sobre eso. Hicimos una encuesta a propósito del tema de esta decisión con la ANI. La vamos a compartir con ustedes los resultados sobre si están o no de acuerdo con esta decisión del gobierno de ponerle pausa y si también tienen conocimiento sobre qué era lo que se estaba haciendo allí en este intercambio con Israel. Vamos a comenzar. Saludamos a Emiliano Elvira. ¿Cómo andás, Emi? ¿Todo bien? Todo bien, Nico. Encantado de estar acá nuevamente. ¿Estuviste en esa interpelación? Sí, estuvo un par de horas. Bueno, terminó tarde. Tardísimo. Pero bueno, muy fructíferas, la verdad, las respuestas del ministro. ¿Quedan conformes ustedes con la respuesta? Por supuesto. Después le voy a preguntar algo porque había un diputado del Partido Nacional que decía que no había terminado de hablar Ortuño y ya estaban respaldando. ¿Cómo andas, Marcos? ¿Todo bien? Bien, un placer como siempre volver a estar acá. Bueno, me alegro. ¿Cómo fue todo? Bien, yo creo que fue una buena interpelación. ¿Vos también estuviste? No estuve en el Palacio, la estuve siguiendo los ratos que Sí. pude por el canal de YouTube, que Sí. creo que fue una interpelación larga, como vos decías. Podríamos repensar un poco los mecanismos, pero creo que por suerte recuperamos una instancia parlamentaria con un buen nivel de debate democrático. Me parece que eso es algo que tenemos que resaltar, Bueno, sobre todo comparando con la interpelación sobre pasada, todo ¿no? del programa pasado que venimos, donde la discusión era absolutamente otra. Creo que fue con altura, con argumentos técnicos, por supuesto con posiciones encontradas. Eso es natural y lo vamos a discutir en el próximo bloque. Pero me parece fundamental destacar que fue un buen debate, con profundidad, con argumentos y con enfrentamiento de ideas. Que es lo que tiene que pasar. Casi se descarrila en el final. Porque Bueno. hubo un intercambio así entre el diputado Servini, que fue el miembro interpelante, con el diputado Perrone de Cabildo Abierto. Hubo como hasta amenazas y demás. Hubo un episodio ahí entre dos legisladores opositores en realidad, que no estuvo bueno, que fue preocupante, pero creo que a diferencia de la sesión que tuvimos en el Senado, el transcurrir de la interpelación, las intervenciones del miembro interpelante y las intervenciones del ministro fueron con un nivel de altura Bien. mucho mayor. Y Bueno, eso ahora- creo que es la principal diferencia. Obviamente preocupa el episodio, Sí. creo que es de una menor envergadura, pero el saldo neto, digamos, la opinión que a mí me dejó la interpelación en general fue muy positiva. Ahora lo vamos a hablar en el próximo bloque. Miren quién está hoy acá con nosotros del Partido Nacional. Un hombre que hasta ahora era de la cámara para atrás. Le decíamos en broma el community manager de Gonza Gómez, de este integrante del Partido Nacional, que cada vez que venía traía a Lucio y Lucio le hacía videos para las redes. Hoy
está al aire, acá con nosotros Lucio Leiva. Bienvenido, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Nico? Bueno, muy Todo contento bien. de estar acá, de presentar a mi partido en esta instancia. Meses y meses viniendo y viendo los programas, siguiendo a Marcos, mucho tiempo, a Agustina siempre, y a las chicas de la 90 que no pudieron acompañar hoy, siempre viniendo y bueno, por fin hoy se pudo dar, Está bien. y bueno, venimos a dejar el partido bien alto. Ahora tenés que contarle cuántos años tenés y desde cuándo estás en la política. Bueno, tengo 19 años, estoy hace 4 años en el Partido Nacional militando, y bueno, trabajo en la Junta Departamental junto a Gonzalo, allí estamos representando a los montevideanos y haciendo el contralor a la Intendencia de Montevideo, y en esta nueva tarea ahora en Tarjeta Roja. Realmente de la Juventud Nacionalista, empezó a los 15 con todo esto. Bueno, bienvenido. Darío Peña, ¿cómo andás? Bienvenido. Nico, ¿cómo estás? ¿Todo ¿Qué bien? pasó? ¿Por qué tanta formalidad? Tengo que irme a trabajar después de acá. Viste que los abogados tenemos Está bien. que ponernos nuestro traje y salir a la cancha. Bueno, bien, sale un poquito de contexto porque ni siquiera el presentador tiene tanta formalidad. Pero bueno, bienvenido Darío, ¿cómo estuvo eso? Bien, Vos también Nico. estuviste en esa interpelación, Sí, ¿no? estuvimos y de hecho preparamos bastantes cosas en lo que fue primero el llamado a comisión, que Ajá. fue importante. Realmente se desprendieron cosas bastante fuertes de ahí que luego llevaron a la interpelación. Y bueno, la interpelación fue una interpelación larga, capaz que un poco monótona, porque 4 horas hablando de forma ininterrumpida pasa a ser un monólogo más Y que se una le rompió interpelación. el PowerPoint, ¿no? Porque si no seguía, creo. Era más largo. No, Pero- claro, es verdad. Se le rompió las gráficas que estaba presentando el ministro Ortuño. Tal cual, pero fuera de eso me parece que son instancias que está bueno debatirlas. A veces se dice que estos temas no deberían de politizarse. Yo estoy absolutamente en contra de eso. Me parece que si algo es política es el abastecimiento de agua potable al área metropolitana y a la gente. Lo que a veces no está bueno es partidizarlo y que se torne prácticamente un partido de fútbol donde yo por ser de tal partido tengo que tener esta posición radical y por ser de tal otro Claro. tengo que tener otra. Bueno, les voy a preguntar ahora sobre el tema ACE. Voy a empezar acá por Emiliano. Esto que decíamos, ¿no? Así nos va el programa de Radio Carve, presenta un informe en donde dice que el presidente de ACE, Álvaro Danza, quien asumió obviamente sus gestiones allá por comienzos del año y había sido ya notificado por el presidente de la República, por la ministra de Salud Pública, de que iba a estar en el equipo de salud, de que iba a presidir la administración de servicios de salud del Estado. Bueno, sabía que tenía que hacer consultas. Lo hizo a un estudio jurídico de abogados del Piazzo, allá por el 20 de diciembre. La respuesta llegó 10 días después y allí hablaban de que no había incompatibilidades en la posibilidad de que pudiera acceder al cargo de presidente de ACE y poder mantener, por ejemplo, lo del tema del profesorado y también, por ejemplo, el tema de la atención médica, en este caso, en 2 mutualistas. Bueno, esto generó todo tipo de repercusiones, de polémica. Desde el Partido Colorado, por ejemplo, Ojeda pidió al presidente Orsi que le pida la renuncia a Danza. Desde el Partido Nacional dijeron, bueno, si se confirma esto hay que tomar decisiones. De hecho, Martín Lema, por ejemplo, pidió información para saber cuál era el currículum que se había votado de Danza cuando la venia. El currículum decía lo mismo que decía el estudio jurídico. Emiliano, tu opinión sobre el tema. El presidente lo respaldó y dijo que son contundentes los estudios jurídicos. Bueno, personalmente sigo la misma línea que el presidente Yamandu Orsi y que la ministra Cristina Lustenberg. Creo que Danza había dado aviso de estos trabajos que tenía en el sector privado y que además anteriormente había también para asesorarse del tema realizado este pedido de un informe jurídico que ahí lo que indicaba era que en realidad no había como inconsistencias en cuanto a una posible antijuricidad de su trabajo, en realidad, ¿no? Entonces creo que me resulta interesante que el Partido Nacional, el Partido Colorado, la coalición multicolor, esté como constantemente poniendo el palo en la rueda, ¿no? Después de haber denunciado durante todo el periodo 2020-2025 que el Frente Amplio era el que ponía el palo en la rueda. Bueno, para mí vamos a tener que armar un cuartito en el Palacio Legislativo porque ahora se supone que quieren interpelar a la ministra Cristina Lustenberg. Entonces, es como, seguir pensando que es como seguir en esto de que parece que seguimos en campaña electoral, ¿no? En vez de dejar gobernar al Frente Amplio, que es el partido que ganó el gobierno y que evidentemente le queda ya unos años por delante. Lucio, ¿tu opinión? Pero ¿qué pasa? Emiliano dice que sí, que hemos puesto el palo a la rueda, que hemos puesto el palo a la rueda. Pero también hay que ver, Nico, que cuando hemos hecho muchas apreciaciones sobre los jerarcas del Frente Amplio en este gobierno han caído.
¿Qué pasó con Cairo? Era flamante ministra de Vivienda y ahora está sentada en la banca acá en diputados. ¿Qué pasó con Koch? Que acomodó al marido, que los cargos... También se tuvo que ir. Es decir, ¿hemos hecho acusaciones a funcionarios y a jerarcas del gobierno del Frente Amplio? Sí. ¿Han tenido respuesta? También. Es decir, estamos contribuyendo a la mejora de los componentes del cuerpo del gobierno. Es decir, no estamos haciendo acusaciones sin fundamento. Porque estamos de acuerdo, Lucio, que el presidente Yamandu Orsi ha tenido una buena actitud a la hora de resolver estas situaciones. Porque evidentemente la situación de Cairo hubo una buena aceptación del gobierno de decir, bueno, esto que está pasando nos ¿Pero parece te acordás que... lo que fue ese interín de tiempo? Que nos agarró allá en Semana de Turismo. Que no renuncio, que vengan a mi casa, vengan las cámaras. Que no renuncio, que Cairo no se va. Fernando El presidente Pereira, se tomó unos días ahí para que Cairo resolver. no se va. Y después se fue yendo. Es decir, hubo un manoseo de nombre también. Pobre Cecilia, le hicieron pasar por eso, le dieron a entender que no se iba y se terminó yendo. Bueno, con respecto al tema de que el presidente dice que el informe jurídico es contundente, ¿a vos qué te parece? ¿Se viola la Ahí tenés Constitución? dos temas. Ahí tenés, por un lado, Carlos del Piazo, ex ministro de Salud Pública, que es un respetado jurista ni que hablar y que también tiene esa visión y puede ser compatible. También tenés el caso de Rubén Correa Fleitas, también otro respetado jurista de nuestro país que tiene una visión distinta y que dijo, vos ves el CV, el currículum vitae y aparece que tiene los dos. Y eso es inconstitucional por el artículo 200 de la Constitución de la República. Es decir, tenés esos dos temas. Para mí hay que esperar tiempo y ver cuál de los dos resoluciones tiene más fuerza. Parece que ahora ya tiene el respaldo total. Sí, sí, sí. Del gobierno sí. Por eso. Del gobierno sí, por lo que dijo hasta públicamente el presidente. Marcos. No, a ver, yo comparto la postura del presidente Orsi, creo que los análisis jurídicos son claros. Entiendo que puede haber dos posiciones, me parece que esto, como muchas veces, se plantean dos interpretaciones de una norma. Ahora, esto constaba en el currículum del director, constaba, se sabía y votaron la veña, ¿no? Digo, en todo caso, también hagan una autocrítica de por qué no se planteó esta discusión antes. Si no me equivoco, no lo tengo que exactamente, pero esa veña también salió por unanimidad en el Parlamento. Entonces, creo que venir ahora a hacer un uso político de esto no corresponde. A mí me parece bien la denuncia, que se haga la consulta. Entiendo que no solo dio el Piazo, sino que el Ministerio de Salud Pública también pidió otros informes jurídicos internos que respaldan esta posición de que el presidente de ACE puede seguir ejerciendo su rol. Y yo entiendo también que hay una diferencia o una interpretación. Una cosa es tener ese cargo, ¿no? Y otra cosa es hacer uso de. Me parece bien que la oposición controle al presidente de ACE para que no beneficie a las mutualistas donde había trabajado. Porque lamentablemente venimos de un periodo donde la presidencia de ACE, renunciando aún a su trabajo anterior, beneficia, y estamos hablando de Cipriani, estamos hablando del Círculo Católico, beneficia directamente, anoche salió un informe contundente del periodista Preve, beneficia directamente a la mutualista donde trabajaba. Entonces creo que acá, obviamente hay una discusión jurídica, que es válida, que hay dos interpretaciones y que me parece que respaldo la del presidente de la República, pero en la discusión más política, yo les pido por favor controlen lo que va a hacer el presidente de ACE. Pero controlen siempre, porque cuando gobernaron dejaron que el presidente de ACE beneficie a las mutualistas amigas y eso es lo preocupante, eso es lo que tenemos que evitar como sistema político. No ponernos a discutir si puede o no puede trabajar, yo creo que esa discusión está saldada y que desde el punto de vista más político y de la interpretación de la gente, el problema sería que el presidente de ACE vaya a beneficiar a la médica uruguaya, por ejemplo, que es donde está atendiendo. Y un detalle más, creo que hay que entender que la situación de los médicos a veces puede ser distinta, porque puede haber pacientes que siga atendiendo, o sea, no es, hay que entender, creo que en eso también se basa el análisis jurídico, la diferencia en el ejercicio del rol médico, donde creo que hay situaciones de salud donde es entendible, yo no conozco exactamente la especialidad del doctor Danza, pero que es razonable que en la medicina se tengan estas interpretaciones jurídicas que quizás en otros casos no se tienen. Bien. Darío. El día lunes el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, el cual integro, votó y voté personalmente la exigencia del despido o de la renuncia del doctor Danza. Y esto es claro, porque ya hay antecedentes además. En el año 2008, con gobierno del Frente Amplio, no nuestro, la ministra María Julia Muñoz le pide la renuncia al doctor Aguilar en aquel momento por exactamente las mismas razones que ahora nosotros se la estamos pidiendo a Danza. No es poner palos en la rueda, es simplemente ejercer nuestro rol de oposición. Tenemos que controlar y garantizar el cumplimiento de las leyes. Para eso la gente nos votó. Para eso formamos parte de un sistema jurídico democrático. El rol que tenemos es ese. Capaz, sí, puede ser, haya habido un error por parte de la oposición y del gobierno, y del partido que yo integro, de haber votado esa venia. Me parece que ahí tendríamos que rever cómo estamos haciendo el tema de la votación de las venias y demás. Pero bueno, ante un hecho
público a través del rol de la prensa, que otra vez lo importante que es la prensa en este país, notamos que hay una irregularidad, nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados. Respecto a lo constitucional, y cierro con esto, a ver, quien dice acá si algo es constitucional o no es Del Piazzo ni Correa Fleitas, es la Suprema Corte de Justicia. Después, nosotros como abogados podemos tener interpretaciones. ¿Qué es lo que se termina dando con estas escuelas? Que cada uno asume la escuela que le conviene. Entonces, al final termina siendo un tema político y el derecho pasa a un plano que no interesa. Y eso está mal. Entonces, nosotros vemos una irregularidad. El estudio, además de Del Piazzo, habla de el trabajo honorario por parte de Danza como honorable. Y en realidad la interpretación de honorario es que no te garpan. ¿Por qué? Por eso está en la Constitución y se puede ver, por ejemplo, con los ediles. Entonces, hay una interpretación para un lado que está directa y está bien, porque tampoco es que esté mal el estudio de Del Piazzo, pero claramente está dirigida a dar una justificación. Y después cada uno de nosotros como políticos afiliamos a la que más nos conviene. Me parece que eso para la gente no está bueno. Bueno, respecto a ese tema, primero lo que vos decís está bueno en respecto al análisis que se tiene que hacer de los estudios de las venias, ¿no? Evidentemente acá quedó demostrado que tal vez desde el Partido Nacional, el Partido Colorado, el resto de los partidos de oposición no se estudió las venias tal vez a fondo, como sí se pudo haber estudiado, porque en la información, según lo que pudimos averiguar, que se brindó a la venia estaba de esto establecido, que el doctor Danza iba a continuar en la atención. Lo otro que me queda, según lo que vos decís, para vos deberían de presentar un recurso de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte de Justicia fase. Es que en todo caso, si queremos una resolución seria, basada en derecho, no en política, ese es el mecanismo, pero no es una opinión, es el mecanismo formal que está. Sí, claro. Nico, de todas formas me parece una mala interpretación de la Constitución, porque cuando el artículo 200 habla de incompatibilidad clara, en el caso de María Aguilar, que era el que vos hacías referencia, ahí hablamos de que ella laburaba en el hospital Baltasar Aguilar. Disculpa, claro, laburaba en lo que era el hospital evangélico, que en su momento tenía convenios directos con ACE. O sea, ahora estamos hablando de un médico consultante que tiene actividad, que acarrea actividad de su anterior actividad. Que es competencia de ACE. Que en realidad, o sea, estamos hablando de cuestiones diferentes, porque en realidad en el criterio de incompatibilidad clara pueden haber interpretaciones diferentes. Bueno, también lo había respecto a una de las mutualistas, ¿no? Porque una mutualista seguramente no tenía ningún tipo de convenios con ACE, pero otra sí. La otra sí en su momento, no en la actualidad. Bueno, en fin, cerramos el tema por acá. Vamos a la presentación de la decisión del gobierno respecto a la Agencia Nacional de Innovación e Investigación. Acá está. El gobierno uruguayo decidió poner en pausa el acuerdo entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y la Universidad Hebrea de Jerusalén ante la situación en el Medio Oriente. Este había sido firmado a fines del año pasado durante la presidencia de Luis Lacalle Pou e implicaba la apertura de una oficina en esa ciudad israelí. Hay un momento de impas en la firma del acuerdo por la situación que se está dando en el Medio Oriente. Como saben, este acuerdo fue una iniciativa del Poder Ejecutivo tomado en diciembre del año pasado, ejecutado a través de la ANI, pero en realidad nosotros como agencia lo que hacemos ejecutamos políticas en materia de ciencia, tecnología e innovación y respondemos a alineamientos del Poder Ejecutivo. Mientras, renunció el asesor de la ANI en Israel, Salomón Vilensky, quien dijo que la postura del gobierno de Yamandu Orsi comete un grave error histórico al mirar para otro lado ante un conflicto que inició con el ataque terrorista de Hamas en 2023. ¿Te parece lógico que los estudiantes tengan que no poner un curso que te da la Universidad de Jerusalén en innovación? El país que está catalogado entre los, si no es el primero, siempre está en el ranking entre el primero y el décimo. País en ranking de innovación en el mundo. Te quieren hacer un curso de innovación y vos le decís no quiero porque ustedes, no sé, yo qué sé, no me gusta lo que están haciendo en la política. En tanto, la Embajada de Israel en Uruguay lamentó la decisión e indicó que es desafortunada la decisión del gobierno. Esta decisión generó también repercusiones a nivel del Parlamento. Esta decisión de poner en pausa un acuerdo que es un acuerdo científico, que es un acuerdo de innovación, que es un acuerdo tecnológico, nos llama profundamente la atención. Además hay que tener presente que la Universidad Hebrea de Jerusalén no es una entidad del gobierno. Es una universidad pública, pero es una universidad autónoma. Por tanto, si este acuerdo y esta pausa se sustenta
por alguna decisión política del gobierno de Israel, bueno, yo creo que es absolutamente equivocada. Además, el senador nacionalista Javier García pidió a la bancada del Partido Nacional convocar al canciller a Comisión de Asuntos Internacionales del Senado. Sostiene que el gobierno toma esta decisión por razones ideológicas dirigidas desde Brasil en su posición anti-Israel y apoyada por los sectores más radicales del MPP y el Frente Amplio. Marcos, tu opinión. No, lo primero que quiero decir es que lo que dice el diputado Schipani sobre que esto es una decisión científica es mentira. Y está claramente, pueden escuchar al presidente de ACE, pueden ver los informes científicos que hay. Y esta oficina... Presidente de ANI. De ANI, perdón. El lapsus. El presidente de ANI lo deja muy en claro, pero están los informes. Esta es una decisión política. Entonces, antes de entrar en el debate sobre Israel, Jerusalén, que me parece muy importante, yo quiero dejar sentadas algunas bases. La ANI no tiene ninguna oficina de estas características alrededor del mundo. En Israel, ni siquiera Jerusalén es la mejor ciudad en la cual podemos poner esta oficina, porque ni siquiera es la mejor universidad o más científicamente. Si vamos a dejar de lado el debate político, entonces, partamos de la base de que la instalación de esta oficina fue una decisión política y que no cuenta con el respaldo... Lo dijo el presidente, ¿no? Sí, la instalación, por eso, de la calle Ponte. No vengan ahora a decir que es una decisión técnica y científica. La discusión es política desde su nacimiento. Incluso es una decisión política que va en contra de más del 80% de la investigación de este país. Esa oficina no contaba con la aprobación y no contaba con el respaldo de la Universidad de la República, que en el Uruguay tiene más del 80% de los proyectos de investigación que están en la ANI. Por lo tanto, no tenía ningún sentido desde el punto de vista científico y técnico mantenerla. Después vamos a dar la discusión sobre si políticamente está bien o está mal instalar esta oficina por primera vez en el mundo, la única en el mundo, y que sea en Israel. Como mensaje político. Como mensaje político creo que es un gravísimo error y por eso el gobierno, por esas dos cosas, un argumento científico-técnico y un argumento político internacional, decide suspenderla. Lo que está haciendo Israel es una barbarie. Digo, yo entiendo que los estados no lo pueden decir, pero hoy creo que los terroristas son el Estado de Israel. La matanza que se está dando en Gaza, los miles y miles de niños que han muerto y los que están muriendo de hambre por las decisiones que está tomando el gobierno de Israel es algo imperdonable, que lo tenemos que decir y que esa discusión política es fundamental. Entonces, me parece que es extremadamente sólida la decisión del gobierno de parar esta instalación y que es muy preocupante la postura de algunos legisladores de la oposición, que por un lado mienten sobre la situación técnica y científica de la oficina y por otro lado ignoran o defienden a un Estado que está cometiendo una atrocidad por la cual lo va a juzgar la historia y nos va a juzgar a todos los que en algún momento nos callemos la boca. Darío. Si la decisión es política, no tengo nada más para decir. Es una decisión. Ellos ganaron las elecciones y tienen el deber de gobernar. Ahora, si estoy de acuerdo o no, y no, completamente desacuerdo. Me parece que es un paso hacia atrás del país en cuanto a avances tecnológicos y demás, en una cooperación que podría ser rica, pero claro, o sea, el Frente Amplio tiene una posición política en un marco de un ambiente geopolítico de estar a favor y inclinarse desde el comienzo de todo esto hacia Palestina. Bueno, es su decisión. Yo en eso no voy a decir nada más que estoy en desacuerdo. Me encanta que digan la verdad, que es político. Perfecto. No. Si y cuando Marcos dice que mienten desde la oposición, hoy oposición, anterior gobierno. Es normal en la política escuchar esas aseveraciones a veces. Claramente nadie está mintiendo, estamos diciendo las cosas como son. Acá me parece que podríamos construir una relación de bastante trabajo y cooperación con Israel. De hecho, he escuchado que se toma a la Universidad de Israel como parte del gobierno de Israel, o vamos a hacer pagarle a la Universidad de Israel las consecuencias del gobierno de Israel, cuando es una universidad que incluso ya existía antes de la formación del Estado de Israel. Es como que nos quieran castigar al Frente Amplio y por eso cierren un acuerdo con Udelar. ¿Qué tiene que ver? Son cosas diferentes y son autónomas. Emilio iba a decir. Nico, hay que entender, primero que nada, la decisión del expresidente de la calle Pou, de dar a conocer esta idea de esa instalación de la oficina en Jerusalén, me parece errónea. Principalmente eso. Pero después también hay que entender que la cuestión en este tema es quizá más puntual por el peso político que le pone la oposición cuando fue gobierno. Es decir, el hecho de poner una oficina de innovación en Jerusalén, que es hoy, según las Naciones Unidas, un territorio que aún se encuentra en negociaciones, evidentemente tiene una cuestión política detrás y política internacional. Pero
yendo a otro lado, Israel hasta el día de hoy quiere tirar abajo lo que es la resolución 478, que es una resolución del año 1980, cuando Israel lanza la ley básica, no tienen constitución, entonces la ley básica es como una especie de... cumple una función cuasi constitucional. Entonces, cuando lanzan esta ley básica, que reconocía a Jerusalén como capital propia, sin divisiones, las Naciones Unidas lo que hace, bueno, es sacar la resolución 478 de la mano del órgano ejecutivo, que es el Consejo de Seguridad, hablando de que en realidad ese territorio hasta el día de hoy se encuentra en negociaciones y que está dividido. Entonces, hay como una postura del Uruguay que no tiene una relación directa con lo que está diciendo las Naciones Unidas desde el año 1900, desde antes en realidad, pero puntualmente en 1980, y que también nos puede traer serios problemas a nivel internacional, porque Uruguay tiene poco peso en países de la afuera, ¿no? En países de Asia y demás, pero nos llegaron aproximadamente 5 cartas de países de Medio Oriente, Qatar es uno de ellos, en la que, bueno, nos advierten de que la instalación allí puede complicar nuestras relaciones diplomáticas con países del Medio Oriente. Entonces me parece que es poner en peligrosidad este Estado que ha defendido tanto en la historia del Uruguay de neutralidad y de entender que en realidad este tipo de cuestiones el Uruguay no tiene como un peso importante que pueda ingerir en realidad en las decisiones que luego se tomen en ese territorio. Después veremos también la parte política, como decía Marcos, pero en esto último que vos decís, Emiliano, hay un punto clave, relaciones exteriores, o por lo menos los objetivos de relaciones exteriores respecto a Medio Oriente, en esta administración que empezó ahora con Mario Lubetkin, ha tomado un rol fundamental. De hecho, el presidente Orsi mantuvo ya varias bilaterales con muchos presidentes o mandatarios importantes de esa parte del mundo, ¿no? Que hoy en día tienen unas economías muy fuertes y que también es un objetivo de Uruguay. Ese será otro tema, no más allá de lo que recién estábamos hablando. Lucio, tu opinión. Yo creo que acá, Nico, el problema es, ¿debe la ciencia estar politizada? ¿Debemos los acuerdos de tener con la ciencia ver por lo que pasa en los conflictos internacionales? ¿Debemos así terminar nuestros lazos con las universidades en Estados Unidos, en China, en Rusia? Creo que ahí hay un problema interesante, hay que ver en qué lugar nos vamos a parar. Yo entiendo de que no. Como también no sé si estoy 100% de acuerdo con haber puesto en un principio a la sucursal de la ANI. Pero es que, Lucio, la decisión de parte ahí fue política. Sí, déjalo terminar. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso. O sea, vos no estás de acuerdo con la posición que había tomado. No sé, creo que eso es algo que llevaría mucho más estudio y no sé si ahora tengo 100% la capacidad de decir eso estuvo bien. Porque también, por otro lado, si uno estudia lo que es la Embajada de Jerusalén, lo que es la Embajada de Israel, y es una de las mejores universidades. Estamos hablando de que ese acuerdo es completamente beneficioso para nuestra universidad, beneficioso para nuestra ciencia, para nuestra educación. Es decir, del seno de lo que es esa universidad han salido 260 startups. Eso es lo que yo quiero para Uruguay, una universidad de esa categoría, de 260 startups, que genere y que mejore la calidad de la educación en Uruguay, que genere acuerdos, que mejore todo lo que sea para bien y en pos de mejorar nuestro país. Dale para adelante. Es decir, ¿yo no estoy a favor de sacarla? No, estoy en contra. ¿Por qué? ¿En qué nos mejora sacarla? ¿En algo? Ahora va a haber menos lazos con una de las mejores universidades del mundo, del ranking de las mejores 100. Es decir, Nico, ¿nos mejora en algo esto haberla sacado? Yo creo que no, es tinte político. Pregunta. No, a ver, yo creo que, para empezar, ¿no? La locución de Lucio habla de si está bien o mal politizar el de innovación y la tecnología, ¿no? Es una gran discusión. Ahora, los que empezaron politizando esta discusión fue la calle Pou. La apertura de la oficina es una decisión política, porque no es estratégica, no es científica y no es de innovación. Y está claro en los informes de la ANI sobre cuáles son las mejores estrategias para desarrollar la ciencia y la tecnología. Entonces, partamos sobre esa base. Quien politiza y usa haber ganado las elecciones es la calle Pou, para dar un mensaje político de apoyo a Israel. Eso es lo que sucedió, ¿tá? Entonces, si vamos a lo científico, esa oficina que abrieron estaba sin presupuesto, había una oficina alquilada y no había absolutamente nada. No había ni un convenio de investigación. Inclusive, el acuerdo firmado con esa universidad es perjudicial porque no permite al Uruguay tener acceso a proyectos de investigación con financiamiento. Entonces, hubo una decisión política en contra de la estrategia de desarrollo científico-tecnológico que tiene la ANI. Esa decisión política en contra de la estrategia de desarrollo científico-tecnológico la tomó Luis Lacalle Pou.
Entonces, si quieren llevar la discusión a ese lugar, está ahí. Ahora, lo que yo quiero decir es, la discusión política también importa. Porque si bien creo que en la mayoría de casos necesitamos superar la visión del desarrollo del Uruguay, como bien decía Emiliano, con quién nos aliamos y dónde ponemos oficinas, es importante. Yo escuchaba al presidente de la ANI, es verdad, la Universidad de Jerusalén es muy importante, pero por ejemplo, la Universidad de Tel Aviv es todavía más importante, y yo no estaría de acuerdo, pero ¿por qué se toma la decisión política de ir a Jerusalén específicamente? Porque se quiere dar ese mensaje político, y es un mensaje político de apoyo a un Estado que hoy está cometiendo una gran barbarie, y ahí recién decía, el FAS siempre estuvo al lado de Palestina, no. El Frente Amplio siempre ha estado del lado de la defensa de los derechos humanos. El Frente Amplio, el día que se hizo el atentado, el Frente Amplio como partido político, el Frente Amplio, no podemos llevar la discusión a otro lugar, pero vos hablaste del Frente Amplio, yo hablo del Frente Amplio. Estuvo brutalmente en contra del movimiento terrorista Hamas. Y se condenó eso. Digo, lo quiero dejar en claro porque sé que van a salir por ahí. El Frente Amplio siempre estuvo del lado de la defensa de los derechos humanos. Se condenó en ese momento el atentado terrorista porque siempre llevan la discusión para ese lado. Pero ahora, los últimos 2 años que hemos venido viviendo una barbarie, que hemos visto la muerte de decenas de miles de personas inocentes y que dentro de esas decenas de miles de personas hay muchísimos niños, creemos que es una situación que requiere atención política y que nos la requiere a nivel internacional. Porque la visión de Uruguay hacia el mundo, hacia gran parte del mundo, si nosotros apoyamos o damos señales políticas de estar a favor de este Estado de Israel, ubicándonos con una oficina en Jerusalén, más allá de que la universidad sea autónoma, más allá de que la universidad esté por fuera, que el Estado uruguayo, porque ni siquiera es lo de la, es una oficina de investigación del Estado uruguayo, toma una decisión política, porque la decisión fue política de la calle Pou. Otra cosa pasaría si después de un estudio de las universidades uruguayas con una base técnica pasara esto. No. Una decisión política de la calle Pou de instalarse en Jerusalén. Eso es lo que nosotros entendemos que no corresponde. Quedó claro. Volvemos a una misma pregunta que creo que sale últimamente muy repetida en la mayoría de los debates. ¿Hay un tema ideológico acá? ¿Ideológico y político? Por supuesto, 100% ideológico. 100% ideológico. Y no está mal. Y no está mal. Simplemente que yo, como ser humano, tengo mi postura y no la comparto. Pero me parece bien que el Frente Amplio, al haber ganado las elecciones, ejerza su ideología. Para mí están tomando una decisión correcta, pero al mismo tiempo están en su derecho. Claro, y vos como Colorado, ¿qué opinión tenés sobre las acciones que ha tomado el gobierno de Israel? La línea oficial del gobierno de Israel, que fue lo que también públicamente el presidente de la República cuestionó. Dijo, yo me llevo muy bien con las embajadas, tengo muy buena relación con la gente que tiene, que está cercana, digamos, a la línea oficial de Israel, pero les he manifestado que no comparto la línea oficial de Israel algunos puntos, algunas decisiones se toman. Es muy difícil meterse en esos temas desde acá tan lejos. Claramente, y decía los compañeros del Frente Amplio siempre con su gran grandilocuencia poética, que están a favor de los derechos humanos y sobre la paz. Obviamente, todos. ¿O acaso alguno de los que estamos acá estamos a favor de la guerra o del odio o de la maldad? Son obviedades que se dicen a veces. Ahora bien, claramente cuando hay un conflicto de este tipo tiene que haber proporcionalidad. ¿tá? Me baso en derecho en lo que estoy diciendo. Ahora es difícil también hablar de proporcionalidad cuando hay un Estado que tiene más fuerza bélica que otro y cuando hay otro que está lamentablemente tomado por un grupo terrorista y que ha tomado decisiones que son espantosas, porque vamos a pedirle proporcionalidad a la gente que tuvo desaparecidos, hijas violadas, gente desmembrada circulando por las calles haciendo festejos en Palestina por judíos muertos. ¿A ustedes les parece que es fácil desde este lado hablar de proporcionalidad? Es muy difícil y por supuesto que yo quiero que pare esta guerra. ¿Quién no va a querer que pare? Y por supuesto que yo quiero dejar que no hayan más niños palestinos muertos o pasando hambre y demás, pero es muy difícil hablarlo desde acá, con la comodidad de que hoy de noche abrimos la canilla y tenemos agüita caliente. Lucio. Exactamente lo mismo. La comodidad de estar acá, en el estudio de BTV, con las comodidades que tenemos como uruguayos, llegando a nuestras casas. ¿Cómo vamos a compararnos en la piel de un judío que ve a sus familiares masacrados, en los kibbutz en Gaza? Pero vos viste la gravedad de lo que fue las masacres de Hamas a la Israel. ¿Cómo ese pueblo no va a estar enojado? Distinto es las acciones del gobierno. Distinto es. Porque el gobierno también tiene una comodidad tremenda. El gobierno de Israel. También nadie está diciendo acá que los jerarcas del gobierno de Israel hayan pasado hambre. O hayan pasado alguna de las calamidades. Pero también tienen que responder a su pueblo. A un pueblo muy sufrido como es el pueblo judío. También está el otro lado, el lado palestino. Con el hambre que están pasando, con lo mal que la están pasando. Yo no me siento capaz de ponerme de un lado o del otro en un problema tan complicado, en un conflicto tan antiguo y con las comodidades que yo tengo en
en relación a ello que están pasando unas atrocidades tremendas. ¿Sabes lo que pasa? Tengo que ir a la pausa, Marcos, dale. Pero Se es termina chiquita, el si tiempo. nosotros nos vamos a parar en ese lugar de entender y justificar el asesinato y la masacre y la hambruna, porque hay que entender a los israelíes. Bueno, yo te puedo decir lo mismo. Ese fue lo que dijo el Partido Comunista cuando hubo el atentado y yo no estuve de acuerdo, pero esa postura que vos estás sosteniendo es la misma postura que tuvo el Partido Comunista cuando justificó el atentado de Hamás, porque también Israel viene hace mucho tiempo haciendo pasar muy mal a los palestinos. Para mí ninguna de las dos posturas es válida, pero decir eso para justificar la acción del Estado de Israel hoy en la situación de Palestina es una postura que para mí es igual de grave para justificar la violación de los derechos humanos que la que tuvieron algunos sectores de mi partido político cuando Hamás hizo la barbaridad que hizo. Permitime una interrupción y es muy cortita. Cortita, Foucault hablaba dale. de las palabras y las cosas. Vos estás usando palabras que son incorrectas. Acá nadie justificó nada. Simplemente estamos analizando de un punto realista esto y sin tanto realismo mágico digno de García Márquez. Muchas gracias. Me tengo que ir a la pausa, se termina el tema, nos quedamos sin tiempo y tenemos que venir para hablar de la interpelación. Dale, ya venimos.